Las proyecciones económicas de crecimiento en 2022 se han venido ajustando a la baja debido a las restricciones de inicio de año por la variante Omicron y más recientemente por el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Adicional al impacto en crecimiento económico, el mayor temor recae en el encarecimiento en los precios, la inflación. Colombia compra internacionalmente 61.101 millones de dólares al año, de los cuales desde Rusia y Ucrania provienen 766 millones. ¿Cómo entonces, con compras que representan menos del 1,3% a los sitios de conflicto, nuestra inflación no cesaría? En el presente capítulo de los podcasts sectorial resolveremos la incógnita. A cierre del 2021, el Fondo Monetario Internacional hizo su estimación de proyección de crecimiento económico para el mundo en el 2022, estimando una tasa del 4,9%. Luego, a comienzos de este año, hizo un ajuste a esa proyección llevándolo al 4,4% debido a las restricciones que se estaban presentando por los impactos de la variante Omicron. Y recientemente ha anunciado que esa proyección va a volver a ajustarse a la baja ya debido al estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por su parte, en nuestra región, la CEPAL estima que muchas de las naciones solo van a volver a un nivel económico como el que tenían en el 2019, más o menos hacia el 2025. Y es que si bien este año se presentó el estallido entre la guerra de Rusia y Ucrania, esto viene precedido de una serie de momentos de tensiones desde que se dio la separación de la Unión Soviética y tomó gran protagonismo, sobre todo en el 2014, cuando se presentaron los referendos que hicieron que regiones como Crimea, Lugansk, Donetsk se terminaran separando de Ucrania y adhiriéndose a Rusia. Este año entonces vimos el estallido de la guerra y con esos efectos económicos, caídas en precios de las acciones, volatilidad en la tasa de cambio, pero tal vez el mayor temor se está presentando en materia de inflación. O sea, hay temores obviamente por el crecimiento económico del mundo, con esa reseña del Fondo Monetario Internacional, pero principalmente los temores se dan en materia de inflación, teniendo en cuenta que venimos de un año 2021 con una tasa inflacionaria en Estados Unidos del 7%, en el caso de Colombia del 5,6%, todo esto choque las cadenas logísticas, y mantener mayores niveles o alzas en inflación pues va a generar empobrecimiento de la población alrededor del mundo. Resulta, digamos, un poco complejo de comprender por qué la guerra entre Rusia y Ucrania genera o generará efectos inflacionarios en Colombia, porque cuando uno mira el comercio internacional que tiene nuestro país con estos dos países y lo miramos desde el punto de vista de las exportaciones, Colombia le exporta a Rusia y a Ucrania, o le exportó, por ejemplo, en el 2021 172 millones de dólares. Eso es el 0,4% de todas las exportaciones del país. Nosotros exportamos el orden de unos 41.000 millones de dólares. Y si lo miramos desde el punto de vista de las compras internacionales, las importaciones, que es donde se generaría efecto en la inflación, estamos hablando de unas importaciones de Rusia y Ucrania, desde Rusia y Ucrania, del orden de los 766 millones de dólares. Nosotros importamos 61.000 millones de dólares al año, entonces estamos hablando del 1,3%. Entonces, ¿cómo con unas compras internacionales de apenas del 1,3%, pues se va a generar o continuarán las alzas en los precios? La respuesta termina estando en principio cuando se le hace zoom a ese comercio internacional en los productos que compramos. Primero analicemos desde las ventas en la parte de exportaciones. Entonces, Colombia le exporta a Rusia y Ucrania 172 millones de dólares. Eso se concentra principalmente en alimentos. En la carne está el 36% de las exportaciones, en banano un 16%, si sumamos café estamos hablando de un 15%, si miramos bienes agrícolas como las flores hay un 15%, entonces en bienes agrícolas, alimentos está más o menos el 90% de las exportaciones de Colombia a Rusia y Ucrania. Eso no genera efectos en inflación, simplemente pone un reto para los exportadores en poder sustituir un mercado de 172 millones de dólares y por eso recientemente hemos visto que se habla de relaciones con Estados Unidos, China, un TLC con Emiratos para poder sustituir ese comercio desde la exportación. El punto inflacionario termina estando más en la importación, entonces importamos 766 millones de dólares desde montos bajos, es el 1,3% de las importaciones, pero en esas compras internacionales a Rusia y Ucrania hay bienes claves como el hierro y el acero, eso es el 36% de las compras y recordemos el año pasado lo que empezamos a sufrir en encarecimiento de precios en la construcción por la escasez de esta materia prima por los choques globales que veíamos después de pandemia. Luego encontramos en un 30% de las compras los agroquímicos, principalmente el frente de la urea.
y todos los bienes alimenticios, los bienes de agro, pues necesitan los fertilizantes para poder generar su desarrollo. También encontramos elementos como el alambre, el aluminio, hay un 9,2%. Entonces empieza a generar, bueno, ¿qué vamos a hacer como país para poder sustituir esas compras de bienes en la construcción, del hierro, del acero, del alambre, del aluminio y de los bienes que fomentan el agro que estarían en el frente de los agroquímicos? Entonces, bueno, pues vamos a otros mercados y de ahí compremos esos productos para que no generemos un desabastecimiento en el mercado nacional y no generar efectos en la inflación. Resulta que encontrar estos productos en el mercado internacional va a ser un reto enorme, un reto en dos sentidos. Si uno mira Ucrania, todo su aparato productivo está prácticamente destruido por la situación de guerra. La migración de la población, entonces está haciendo una escasez de la mano de obra y se está dando el cierre de todo tipo de empresas en la región. Entonces ahí encontrar que Ucrania le lleve producto a otras naciones va a ser imposible. Y desde el punto de vista de Rusia, sus productos no están pudiendo llegar a otras naciones producto de las sanciones que están sufriendo. Están sufriendo sanciones en materia de petróleo y es el cuarto productor de petróleo en el mundo, sanciones en el frente de gas y abastece al mundo más o menos el 16% de gas, está sufriendo sanciones frente a los metales, frente a las transacciones, frente al movimiento de embarcaciones y esa escasez de productos que llevan estas naciones a otros países, pues lo que va a generar es que nosotros no podamos encontrar hierro de acero, alambre de aluminio, de agroquímicos en otras regiones y ahí las presiones en el frente inflacionario. Mientras todo esto ocurre, estamos hablando que para febrero en nuestro país tocamos una alza en los precios acumulada anual del orden del 8%, o sea fue nuestra inflación. Y si lo miramos en detalle, miramos solamente los alimentos, la inflación de los alimentos fue del 23%, y eso que a febrero todavía no teníamos que el valor de un saco de urea de 50 kilogramos que estaba en 80.000 pesos pasó a 250.000. Todavía esa inflación del 23% en alimentos no está capturando. Vemos los precios en restaurantes se incrementaron el 12%, los seguros se incrementó el 12%, los muebles se incrementaron el 8,9%, el transporte se está incrementando el 7,4%. Eso, los bienes que están teniendo los mayores impactos inflacionarios. El gobierno nacional estima que estas presiones inflacionarias comiencen a reducirse a partir de mayo de este año, debido a los efectos que empezarían a generar la política de arancel cero para importación de bienes agrícolas, las políticas o también, digamos, normalizaciones en cadenas logísticas y los efectos que generaría frente a la inflación el alza en tasas de interés. Recordemos que venimos en una política ya monetaria contractiva donde el Banco de la República viene ajustando al alza esas tasas de interés, buscando controlar la inflación y las va a seguir incrementando teniendo en cuenta que recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos pasó su tasa de referencia que estaba en el 0.25 desde el 2018, un ajuste de tasas desde el 2018 no se venía, lo pasó del 0.25 al 0.50. Entonces, si los países no aumentan su tasa de interés, pues los capitales van a empezar a fugar a aquellos países donde estén aumentando las tasas de interés. Entonces vamos a ver ese efecto. Desde el sectorial que estamos estimando para Colombia, en materia de crecimiento en 2022, más o menos una tasa del orden del 4,8%. En materia inflacionaria, al orden del 6%. En tasa de interés, medida como un IBR, vamos a estar en el orden de un 5,5%. Eso como los principales fundamentales desde el punto de vista macroeconómico. Y en tasa de cambio, estamos estimando un rango entre los 3.830 pesos y los 3.930 pesos. Estimamos que ahí se va a mover el comportamiento del dólar.